ver este mismo ejercicio desde otra perspectiva. Divido un poquito, ya. Lo veo desde otra perspectiva y diría, bien, entonces voy a dibujar primeramente el cuadrado. Sí, lo voy a poner en forma perpendicular a nosotros. Bien, ahí está el cuadrado. Bien, y sobre este cuadrado pues está ejerciendo una presión, y por efecto de la presión se va a crear una fuerza. Entonces, veamos, si tuviésemos que tomar a la fuerza por cantidades muy pequeñas, es decir, por diferenciales, un diferencial de fuerza estaría dado por la presión multiplicado por un diferencial de área. La presión por un diferencial de área. Bien, entonces veamos cómo se calcula este diferencial de área. Para eso, lo que vamos a hacer es, al área que tenemos, la vamos a dividir en muchas partes. Y cada parte será un diferencial. Entonces, para hacer eso, pues, tomo y la divido en muchas partes así. La primera salió bonita y la segunda no quiere salir por ningún lado. Ya está. Entonces, tomé el área y la divido en muchas partes. Cada parte es un diferencial de área. Voy a rayar este diferencial de área. Y este diferencial de área no es otra cosa que un rectángulo. Y este rectángulo tiene una base y una altura. Digamos que el lado de este rectángulo es la letra A. Y digamos que es así, en una forma vertical es el eje de las Y. Entonces, aquí tendríamos DY. Por lo tanto, el diferencial de área, que es el área de ese rectángulo rayado, sería igual a la base, que es A, multiplicado por la altura, que es DY. Entonces, este punto que acabo de hacer, necesito que lo comprendan bien. ¿Cómo he sacado diferenciales de un área completa? Ok. Bien, regresemos entonces a la expresión anterior. La expresión anterior es muy sencilla, porque si queremos la fuerza, lo que hacemos es integrar a la izquierda e integrar a la derecha. Bien, entonces nos quedaría fuerza a la izquierda y a la derecha lo siguiente. Si la presión es una constante, entonces la presión sale de la cantidad subintegral. Aquí nos quedaría la integral del diferencial de área. Pero este integral del diferencial de área no es otra cosa que el área. Entonces, P por el área. Y esto ya lo hemos resuelto, que es igual a 0.9 newtons. Bien, ¿qué quiero remarcar de esta área de la pantalla? Lo que quiero remarcar, quiero que quede bien claro, perdón, es cómo dividir el área en diferenciales de área. Y luego cómo usé esos diferenciales de área para encontrar la presión. Ok. Este ejemplo es un ejemplo trivial, es un ejemplo sencillo. Vamos a ir complicando los ejemplos poco a poco. Seguimos. Entonces tenemos ahora un concepto llamado presión hidrostática. Presión hidrostática. Hace un rato decíamos solamente la presión, ahora hay presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido
sobre un área. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido sobre un área. Por ejemplo, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Digamos, estamos, dibujo aquí. Estamos así. Digamos que eso es un dibujo decente. Sobre esta persona se ejerce una presión hidrostática. Esa presión hidrostática está dada por el fluido que está sobre la persona. ¿Qué fluido creen que está sobre esta persona? O sobre ustedes mismos. ¿Qué fluido piensan que en este momento está sobre sus cabezas? Bien, parece que solo tengo 3 estudiantes. ¿Y el resto? ¿De cuántos hay? Hay 23. Hay 22, porque 23 contándome a mí mismo. Y solo 3 estudiantes responden. Entonces los otros 20 estarían ausentes. El fluido que está encima de nuestras cabezas es el aire. El aire. Entonces el aire, no es que el aire está así, bueno, aquí solamente aire, no, sino que el aire se extiende de esta forma. Y el aire iría hasta ¿dónde? ¿Dónde debería terminar? ¿Dónde creen que esto es aire? Lo que estoy dibujando es aire. ¿Dónde debería terminar? En los límites de la atmósfera. En los límites de la atmósfera. Bien. Entonces aquí tenemos, esta persona está en Santa Elena. Y ahora pongamos a otra persona en Quito. ¿Qué diferencia habría entre la persona que está en Santa Elena y la que está en Quito? Bien, tendríamos que la persona que está en Quito tendría también aire encima de su cabeza, pero llegaría hasta aquí. Es decir, aquí ya llegó a la atmósfera, al fin de la atmósfera, donde termina la atmósfera, y aquí ya llegó donde termina la atmósfera. A esta cantidad de aire que está encima de la cabeza nuestra o de la cabeza de cualquier persona se le llama columna de aire. Columna de aire. ¿Qué diferencia entre la persona que está en Santa Elena y la que está en Quito? Bien, la diferencia sería que la columna de aire, para nosotros que vivimos acá a unos cuantos metros del mar, es más alta, es más larga que para las personas que viven en Quito. Por lo tanto, la presión sobre nosotros en este momento es más alta, es igual a una atmósfera. Pero para los que están en Quito, pues no sé exactamente cuánto sea, pero es menor. Digamos así, voy a inventar 0.8 atmósferas. Tal vez no sea tanto la diferencia, pero es menor. Bien, entonces, esta presión es mayor aquí en Santa Elena que en Quito por un solo motivo. ¿Por qué motivo? Porque la columna de aire es mayor. Okay, veamos otro ejemplo antes de avanzar con esto. Entonces, ahora tendremos lo siguiente.
Bien, espero que sea algo decente el dibujo. Espero. En los cursos presenciales solía decirle a mis estudiantes que quien criticaba mis dibujos se quedaba de curso. Así que, bueno, ya no estamos en forma presencial. Sobre esta persona, ¿qué estoy dibujando? ¿O qué estoy tratando de representar más que dibujar? No puede ser el aire. Eso significa que el dibujo es muy, muy, muy malo. Un señor desmayado en la playa. No, una persona buceando. Es una persona buceando. Si es una persona buceando, entonces lo que estoy representando aquí, no se preocupe, es agua. Agua. Y bien, todos hemos intentado bucear alguna vez. Y empezamos a bucear. Supongamos que estamos en una piscina. La pregunta es, ¿qué tan profundo podemos bajar? ¿Qué tan profundo podríamos bajar? Ya. Supongamos que no se acuerda el límite. Piense que es usted que está ahí en una piscina y va a empezar a bucear. No sé si lo habrá experimentado, ¿hasta cuánto puede bajar? Bien, no creo que sea tanto, creo que el récord mundial son 90 metros, algo va por ahí. Pero nosotros cuando vamos al agua, vamos a la piscina y empezamos a bucear, seguramente que a medida que vayamos bajando, la columna de agua que está sobre nosotros se va incrementando. Y como la columna de agua empieza a incrementarse, ¿qué se incrementa sobre nosotros? Muy bien, sobre nosotros se incrementa la presión. Entonces, a medida que vayamos bajando, la columna va subiendo y la presión va también subiendo. Ajá, muy bien, ahora sí le dieron. Entonces, podremos bajar mientras nos duelan los oídos. Cuando ya empiezan a doler los oídos, ya no queremos bajar más, ¿verdad? Eso significa que llegamos a un límite, nuestro límite propio, porque cada cual tendrá un poquito más, un poquito menos, habrán fenómenos que pueden, me refiero en el buen sentido de la palabra, que pueden bucear a 90 metros bajo el agua sin ningún tipo de equipamiento y cosas por el estilo. Pero nosotros creo que a 2,5 metros ya nos duelen los oídos. Entonces, esta elevación de la presión, ¿a qué se debe? Se debe a la columna de agua. Se debe a la columna de agua. Mientras más alta o más larga, mejor dicho, sea esta columna, ¿qué pasará con la presión? La presión aumentaría, ¿verdad? Muy bien. Entonces, a esta presión se le llama presión hidrostática. Es solamente un nombre porque es presión. La presión hidrostática se calcula como la densidad del fluido por la gravedad por el tamaño de la columna del fluido que esté encima del área en estudio. La presión hidrostática. A medida que H aumenta, la presión hidrostática aumenta. ¿Qué tal si cambiamos de fluido? Por ejemplo, bucear en una piscina y bucear en el mar. ¿Será igual? No, ¿verdad? No será igual. ¿Por qué? ¿Por qué no será igual? El agua en el mar cambia. La densidad del agua es mayor en el mar. Bien, entonces seguimos. No es lo mismo. Entonces queda claro cómo se calcula la presión hidrostática. Y si ya está claro cómo se calcula la presión hidrostática, les digo que la densidad del agua potable es de 1000 kilogramos por
cada metro cúbico. La densidad del agua potable es de 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, supongamos que tenemos un tanque, así un tanque industrial, como los que están ahí por la refinería. Tenemos ese tanque, y digamos que ese tanque tenga 12 metros de alto. Tenemos ahí 12 metros de alto. Ahora, pensemos que este tanque está lleno de agua, esto es agua. Bien, ¿y qué tal si les pido a ustedes que calculen la presión sobre el fondo? ¿Qué presión habría ahí en el fondo? Pascales. El sistema internacional va en pascales. Mejor. Bien, ¿y el resto? ¿Cuánto sale? Por ahora el cálculo es sencillo. Listo, entonces la presión sería, ponemos todos los datos que tenemos, aquí vendría 1000, ¿verdad? 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad. Pudieron haber tomado 9.8 o tal vez 10, vamos con 9.8. Y por la altura, así. Y esto nos daría lo que están poniendo algunos estudiantes, de 117.600 pascales. Bien, ahora supongamos que este cilindro tiene un radio, así tiene un radio de 1,5 metros. Supongamos que el radio es de 1,5 metros. Bien, ¿cuál sería la fuerza que se ejerce sobre el fondo del tanque? No se olviden que la fuerza es igual a la presión multiplicado por el área, ¿verdad? Siempre y cuando la presión sea constante. Si la presión no es constante, hay que usar integrales. Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Sí, ya tengo una respuesta. ¿Alguien más para poder escribirlo en la pantalla?
En varias respuestas voy a poner esta aquí que se repite un par de veces. 831.267,36 newtons. Ok, entonces veamos un poquito más. Ahora vamos a tener un reservorio de agua, así, pero va a tener la forma de un cubo. Hay agua por dentro. Y vamos a ver las dimensiones de este cubo. Supongamos que aquí hay 2 metros, que de profundidad tiene 8 metros y que de alto tiene 1,5 metros. 2 por 8 por 1,5 metros. Ahora, vamos a poner agua hasta una altura de 0,5 metros. Listo. La pregunta es el agua, señor Flores, aquí dicen que eso parece mucha fuerza, pero en realidad el agua ejerce mucha fuerza. El agua es muy... ustedes seguro que han experimentado que cuando van al mar y el agua les llega solo hasta las rodillas, y está un poco bravo el mar, hace que uno pierda el equilibrio. No sé, seguramente que lo han experimentado. El agua tiene mucha fuerza. Bien, seguimos. Entonces, agua hasta 0,5 metros. ¿Cuál sería la presión hidrostática? ¿Me ayudas con la presión hidrostática, por favor? Que ella va a una respuesta. Ahora van 3 respuestas, pero no se parecen ninguna a la otra. ¿Cuáles serían los datos para la presión hidrostática? Para la presión hidrostática solo necesitamos 2 datos, la densidad. Y hemos dicho que es agua, por lo tanto la densidad es 1000 kilogramos por metro. Y el segundo dato que hace falta para la presión hidrostática es la profundidad o la altura de la columna. Y en este caso sería de 0,5 metros. Entonces, con esa información, ¿cuál sería la presión hidrostática sobre una pared de ese contenedor? Entonces voy a poner aquí que le sale a la mayoría 4.900 pascales. Bien, ¿y qué tal si llenamos el agua hasta 1 metro? Estática. No sería muy difícil, ¿verdad? Sería 9.800 pascales. Y finalmente, si llenamos hasta el tope, hasta 1,5 metros, la presión hidrostática sería en este caso de el triple, ¿verdad? Son 14.700 pascales.
Bien, es obvio que cuando la columna cambia, la presión cambia. Por lo tanto, la presión ya no es constante, la presión es variable. Estamos ante una presión variable. ¿Listos? Entonces, tenemos una presión variable. Vamos a poner solamente una pared. Vamos a dibujar solamente una pared así. Voy a dibujar una pared de ese contenedor. Ahí está, solamente una pared. Entonces, aquí afuera de esta pared, va a haber una presión, ¿verdad? Así, va a haber una presión en cada punto. ¿Qué pasa con esta presión? ¿Es constante o variable? Esa presión sería variable, muy bien, es variable. Ok. Bien, pero también sabemos que cuando se ejerce presión sobre una pared o sobre un área, aparece una fuerza. Bien, entonces aquí aparecerá una fuerza. Ahí aparece una fuerza. Una fuerza que se ejerce sobre la pared. Y esa fuerza trata de destruir o trata de ensanchar al contenedor. Esa fuerza trata de empujar la pared hacia afuera. Bien, y esa fuerza podría ser tan grande, como dijo un estudiante hace un rato, que consiga efectivamente romper la pared. Okay, esa fuerza se llama fuerza hidrostática, porque la presión se llama presión hidrostática, la fuerza se llama fuerza hidrostática. Entonces aquí pongo la fuerza. Bien, nuestra tarea va a ser calcular esa fuerza. Vamos a calcular la fuerza hidrostática. Entonces, para esto lo que voy a hacer es dibujar de nuevo la pared, pero ahora vista desde el frente. Así, la vamos a ver de esta forma. Ya está la pared. Y sabemos que si tomamos un diferencial de fuerza, será igual a la presión por un diferencial de área. Esto hay que escribirlo siempre que tengamos una magnitud variable. En este momento la magnitud variable es la presión. Por lo tanto, no podemos poner fuerza igual a presión por área. Bien. Entonces, aquí tenemos este dato, diferencial de área. ¿Cómo se encuentra ese diferencial de área? Para encontrar ese diferencial de área, se debe dividir al objeto, en este caso la pared, en muchas partes pequeñas. Cada una de ellas es un diferencial. Eso significa que podemos dividir a esta pared de la siguiente forma. Trazo una línea así y trazo una línea de esta forma. Así. O tal vez podríamos dividir a esta pared. Se supone que son líneas rectas. De esta forma. ¿Cuál de las dos maneras de dividir a la pared? ¿La que está en anaranjado o la que está en azul? Bien, entonces para responder esto, esta expresión la escribimos de esta forma. Esta expresión la escribimos de esta forma. ¿Por qué? La escribimos de esta forma para que, como el área es tan pequeña, entonces la variación de presión dentro del alto o el ancho del diferencial de área es tan pequeño que la presión, a pesar de ser variable, la podemos considerar como constante. Entonces lo digo de nuevo.
esta expresión de aquí debe garantizar que la magnitud presión sea una constante. Si tomamos la forma azul, podríamos tomar dentro de la forma azul este punto. Y en este punto habrá una presión cercana a los, qué sé yo, 1000 pascales, 4900 pascales. Subimos un poquito más y la presión cambiaría, y subimos otro poquito más y la presión cambiaría. Esto significa que en este diferencial de área la presión no es constante y debemos garantizar que la presión sea constante. Vamos a la que está en amarillo, en naranja, perdón. La presión en este punto y la presión en el punto de acá son iguales. Por lo tanto, en ese diferencial de área, la presión se mantiene constante. Entonces, la respuesta correcta debemos elegir a la forma naranja. Bien, entonces, si vamos a la forma naranja, la dejo ahí, trataré de borrar o algo. Ya, lo incompleto, no pasa nada. Bien, antes de continuar, necesitamos esclarecer qué es el diferencial de área. Entonces, el diferencial de área, pues, tenemos que encontrar esta área. Y es un rectángulo, ¿verdad? Y ese rectángulo es igual a base por altura. Base por altura. Entonces, supongamos que estamos calculando la fuerza sobre esta cara. La fuerza sobre esta cara. Si es la fuerza sobre esta cara, ¿cuánto valdría la base? ¿Cuánto sería esta longitud de aquí? Muy bien, sería 8. ¿Lo comprenden bien? Sería 8. Bien, entonces, ¿cuál sería la base para este rectángulo rayado? Sería 8 también, ¿verdad? Muy bien, 8. Y ahora hay que multiplicarlo por la altura. Y la altura sería de y. Si consideramos que la altura la podríamos medir aquí en un eje vertical y que vaya hacia abajo, no hacia arriba, y que empiece aquí en 0. Obviamente, si ese es 0, ¿cuánto será esta marca? Sería 1.5, ¿verdad? Bien, entonces, ya tenemos el diferencial de área, ahora podemos escribir la fuerza. La fuerza sería en este caso igual a... Muy bien, es que ya hemos integrado a la izquierda, integramos a la derecha, nos quedaría que es igual al integral de la presión multiplicado por el diferencial de área. Pero el diferencial de área es 8 por dy. Bien, pregunto, ¿de dónde a dónde vamos a integrar? ¿Dónde empieza este diferencial de área y dónde termina? Entonces, perfecto, vamos a integrar desde 0 hasta 1.5. La presión ya no es constante, por lo tanto ya no la podemos sacar fuera del integral. Lo único que podemos sacar es el 8. Así que esto es igual a 8 por el integral de 0 a 1.5 de la presión. Pero la presión tiene una expresión matemática. ¿Cuál es la expresión matemática de la presión? Es ρ por la gravedad por la altura, ¿verdad? Pero aquí la altura la vamos a tomar como y. Y esto multiplicado por dy. Bien, entonces este integral ya está fácil de calcular y esto es igual a
Esto es igual a 8 multiplicado por ρ, multiplicado por la gravedad, multiplicado por la integral de 0 a 1.5 de y por dy. Y esto se convierte en 8 veces ρ por la gravedad. Muy bien, ¿por cuánto? 8 por ρ por g, ¿por cuánto? Por y cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1.5. Listo, entonces pueden poner la respuesta en el chat, por favor. Bien, voy a escribir la respuesta que coincide, en la cual coinciden varios estudiantes, 88.200. Esto es 1000 por 10 son 10.000, 10.000 por 8, 80.000, y 80.000 por, sí, 88.200, sí estaría bien. O aproximado tal vez. Newton. Bien, ahora les toca a ustedes. Quiero que calculen la fuerza sobre esta pared. Calcula, yo utilicé 10 por facilidad de cálculo, pero pueden utilizar 9.8 como el valor de la gravedad. Ahora calculen por favor la fuerza que se ejerce sobre la pared
pintada de, no sé, qué es, café, naranja. Entonces la fuerza sobre la pared naranja sería de 20, lo escribo por acá, de 22.050 newtons. Muy bien. Y ahora, ¿qué tal si calculamos la fuerza sobre esta pared? O sobre, sí, sobre este lado. ¿Cuánto daría? Uh-huh. Ok, bien, entonces aquí la fuerza sería de 0 newtons. 0 newtons. 0 newtons. Pero alguien que explique por qué 0 newtons. Alguien que va al micrófono, ¿por qué sería de 0 newtons? Porque esa es la parte superior del tanque como una tapa, entonces el agua, gracias a la gravedad, hace fuerza y presión hacia abajo, entonces
para arriba no va a hacer nada. En este caso no va a hacer fuerza en la parte superior. Bien, por los límites de integración, ¿verdad? También porque no hay fuerza. Entonces, ¿cuáles serían los límites de integración? Desde 1.5 hasta 1.5. O sea, de 0 a 0. Empezamos aquí, vamos hacia abajo. Perdón. Empezaríamos en 0. Sí, desde 0 a 0. De 0 a 0, ¿verdad? Así es, de 0 a 0. Ajá, cuando lo pones acá porque no habría altura. Pero también lo que hizo Flores está bien, porque la tapa simplemente no se fuerza el agua no haría fuerza sobre la tapa. Haría fuerza sobre el fondo, pero no sobre la tapa. Ok, bien. Ahora veamos otro ejemplo. Lo vamos a complicar un poquito más. Un segundo. Bien, supongamos que tenemos un reservorio de este tipo. Es triangular y aquí se extiende hacia acá, para allá, más o menos así. Y la altura tiene, altura, digamos que son de 2 metros de altura. 2 metros. Este lado vemos que tiene 10 metros. Y este lado tiene también 2 metros. Supongamos que lo llenamos con agua. Y evidentemente que el agua va a ejercer una presión hidrostática. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la fuerza hidrostática que se ejerce sobre esta pared? ¿Cuál sería la presión hidrostática que se ejerce sobre esa pared? Bien, entonces podríamos saltarnos algunos pasos que espero que ya los hayan asimilado y empezaremos a escribir aquí que la fuerza hidrostática sería igual a ¿qué cosa? Empezaremos con un integral y este integral iría de dónde a dónde. Desde 0 hasta 2. Muy bien, señor plano. Ajá, listo. Entonces empezaremos aquí y el eje bajaría para acá, así de esta forma. Digamos que ese es el eje de las Y. Y empezaría en 0 y terminaría en 2. Vamos a integrar desde 0 hasta 2. Bien, lo siguiente sería aquí poner la presión, que es la presión hidrostática, y multiplicar por el diferencial de área. Ya, debería ser conocido hasta el momento. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso sería encontrar el diferencial de área. Entonces, para encontrar el diferencial de área, lo que vamos a hacer es dibujar esta cara aparte. Y lo dibujamos acá aparte para que sea más fácil.
Muy bien. Entonces, sobre esta cara, ya vamos a sacar una diferencial de área que iría de esta forma. Bien, lo podemos aproximar, se puede aproximar bastante a un rectángulo. Y ese rectángulo tendría como altura, ¿cuánto? La altura, esta sería la altura. Pues la altura sería de Y. Bien, pero es base por altura. Ahora nos falta la base. ¿Cuánto vale la base? Ya no es 2. Porque si tomamos este diferencial de área, lo tomamos justo acá arriba, podemos decir que la base es 2. Pero si lo tomamos acá abajo, aquí abajo, ¿cuánto valdría la base? ¿Cuánto valdría la base? La base valdría 0. Es decir, que esa base no es una cantidad constante, sino una cantidad variable. Y cuando pongamos ahí base por altura, la base tiene que ser una expresión variable, es decir, una expresión matemática. Observen, el triángulo tiene líneas rectas. Por lo tanto, podemos asumir que el cambio de la base es un cambio lineal. Porque los lados del triángulo son líneas rectas. Por lo tanto, va a haber un cambio lineal. Déjenme ver si quedó claro lo que dije. Supongamos que la figura no hubiese sido esa, sino que hubiese sido algo así como esto. Entonces, el diferencial de área también cambiaría, ¿verdad? A medida que baja, llega a un punto que se haga 0 la base de ese rectángulo. Bien, ¿podría aquí asumir que hay un cambio lineal? No. ¿Se podrá aquí asumir un cambio lineal? No, ¿por qué no? Porque estos no son líneas rectas. En cambio, en el rectángulo tenemos líneas rectas. Bien, recuerden, solamente cuando hayan líneas rectas. Bien, y si es un cambio lineal, entonces podríamos utilizar varias maneras. Hasta una regla de 3 se podría tomar. Bien, pero antes de eso, vamos a poner aquí. No sé si alcanzan a ver, dibujé una B de base. ¿Verdad? Entonces aquí voy a poner lo siguiente, que B es igual, voy a poner que B es igual a 2 cuando Y es igual a 0. Y que B es igual a 0 cuando Y es igual a ¿cuánto? A 2. B será igual a 0 cuando esté acá abajo. En la parte de arriba Y es igual a 0 y en la parte de abajo Y es igual a 2. Ok, entonces tenemos 2 puntos. Y con estos 2 puntos podríamos encontrar una ecuación lineal, ¿verdad? Con estos 2 puntos podríamos encontrar una ecuación lineal. De tal forma que podemos escribir que B es igual a M
multiplicado por y más, aquí una constante cualquiera, más c. B es igual a m por y más c. Que eso es una expresión lineal, esa es la ecuación de una línea recta. Bien, si es la ecuación de una línea recta, ¿cómo encontraríamos m? M. La pendiente de una recta, ¿cómo se encuentra? A ver, tenían aquí una línea recta, tenían un punto y tenían el otro punto. Y querían la tangente o la pendiente de esta ecuación, decían, bueno, aquí hay x2, y2, acá está x1, y1, 1. Entonces la pendiente era igual a y2, muy bien, y2 menos y sobre x2 menos x1. Entonces, en este caso, ¿cuál sería cómo podemos escribir la pendiente en el caso que está acá? 0 menos 2. ¿Cómo escribiríamos la pendiente? ¿Cuál sería x y cuál sería y en estos datos? ¿Cuál sería x y cuál sería y? ¿Qué es lo que nos interesa buscar? ¿Qué es lo que nos interesa encontrar en este dato? La base, ¿verdad? La base es lo que nos interesa encontrar. Y si la base es la que nos interesa encontrar, si la base es la que nos interesa encontrar, entonces, en esta expresión que he escrito aquí, lo correspondiente a y sería entonces b, ¿verdad? B. Entonces aquí pondríamos aquí b sub 2 menos b sub 1 sobre ¿qué hay en la parte de abajo? ¿Qué hay en la parte de abajo? Aquí en la parte de abajo iría y sub 2 menos y sub 1. ¿A cuál llamamos el punto 2 o a cuál llamamos el punto 1? Es indistinto, nos daría exactamente lo mismo. Así como es indistinto, este le voy a llamar el punto 1 y entonces que la pendiente sería igual a ¿cuánto? La pendiente sería igual a 2, ¿cuánto sería B2? ¿Cuánto sería este B sub 2? Ahora sería 0 menos 2. Y en el denominador, ¿qué iría? 2 menos 0. 2 menos 0. Y eso nos conlleva a que la pendiente sea igual a ¿cuánto? Menos 1. Menos 1. Bien, ya tenemos la pendiente. Entonces nos quedaría que B sería igual a menos 1, ¿verdad? Menos Y más C. Tenemos aún aquí un inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Necesitamos encontrar C. Y para encontrar C, ¿qué vamos a hacer? Podemos tomar o bien el punto 1 o bien el punto 2, como queramos. Tomemos el punto 1. Entonces, ¿cuánto vale B? B vale 2. 2 es igual a menos. ¿Cuánto vale Y? Vale 0, ¿verdad? Entonces de aquí menos 0 más C. De aquí, ¿cuánto valía C?
se valdría 2. Muy bien, entonces, si todo eso ya lo tenemos un poquito claro, ya puedo borrar algunas partes. Y nos quedaría que B, y nos quedaría entonces que B es igual a menos Y más 2. B es igual a menos Y más 2. ¿Okay? Entonces, seguimos. Estábamos buscando B para qué. ¿Alguien que nos recuerde para qué estábamos buscando B? Para encontrar el diferencial de área. Entonces, el diferencial de área de ¿a qué será igual? A B, ¿verdad? Sería igual a B. En este caso sería menos Y más 2. Y esto multiplicado por DY. Ya está el diferencial de área. Bueno, debía haberlo puesto acá, lo escribo acá de nuevo. Aquí nos quedaría que es igual a 2 menos Y de Y. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿O cuál sería el siguiente paso? ¿Me lo pueden poner en el chat? ¿Cuál sería el siguiente paso? Reemplazamos o reescribimos la integral, ¿verdad? Tenemos que aquí que la fuerza sería igual a el integral desde 0 hasta 2. La presión, ya sabemos que es la presión hidrostática que vale ρ por la gravedad, por Y en este caso. Y ahora ponemos el diferencial de área, y el diferencial de área sería 2 menos Y por Y. Entonces, ahora trataremos de resolver este integral. Queremos que la fuerza sería igual a ρ sale, G sale, aquí falta un Y, no, sí está. La Y de la presión se nos multiplica con el diferencial del área. La Y de la presión, claro. Entonces nos quedaría aquí de 0 a 2. Aquí nos queda 2Y menos Y cuadrado de Y. Y por lo tanto la fuerza es igual a ρ por G. Y ahora esto multiplicaría a Y cuadrado a 2 a Y cuadrado menos Y al cubo sobre 3 evaluado entre 0 y 2. Bien, me dan la respuesta, por favor.
13.066. Bien, jóvenes, entonces, quiero saber si este tema está claro, está entendido. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna dificultad. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro ejercicio. O vamos a plantear otro ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener vale. Ya. Bien, entonces supongamos que tenemos un cilindro partido por la mitad. Tenemos un cilindro partido por la mitad. Entonces, este cilindro tiene lo siguiente, tiene un radio de 2 metros. R es igual a 2 metros. Y tiene, digamos, 4 metros de largo. Y 4 metros de largo. Lo vamos a llenar con agua. Lo llenamos con agua y nos interesaría saber cuál es la fuerza que ejerce el agua sobre esta pared. La fuerza que ejerce sobre esta pared. Ok, entonces vamos a... En el primer paso, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué les parece? Como primer paso ya escribimos directamente la expresión que nos permite calcular la fuerza. Entonces, la fuerza sería igual a ¿qué cosa? Sería igual a el integral de la presión por el diferencial de área. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Vamos a integrar desde 0 hasta 2. Parece que eso no está 2.
O sea, de 0 hasta 2. Bien. Segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? El segundo paso es encontrar diferencial de área. Y con una altura tendría de y. ¿Okay? Bien, ahora, ¿cuánto sería la base? ¿Cuánto sería la base? Ya, entonces ahí se pone un poquito más complejo, ¿verdad? Ya no es una función lineal, pero sí tenemos la función. A pesar de que no es una función lineal, conocemos la función. Porque si eso es el radio, si es en radio, entonces tenemos que eso es un círculo, ¿verdad? Y la ecuación del círculo, ¿cuál es? Lo voy a poner por acá arriba con otro color, que es x al cuadrado x al cuadrado más y al cuadrado es igual a ¿cuánto? R cuadrado. A r cuadrado. X cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Bien, esta x que aparece aquí, esta x que aparece aquí, esta x, ¿con qué la vamos a relacionar? ¿Con qué la relacionaríamos? Con la base. Es decir, que podríamos reescribir eso y poner aquí que base al cuadrado, base al cuadrado, más y al cuadrado es igual a r cuadrado. Vamos a ver si es tan cierto esto. Vamos a ver si es tan cierto. Entonces, para ver si es tan cierto, regresemos acá, pongamos un círculo, pongamos aquí el centro del círculo y tracemos un radio. Ponemos aquí este punto de intersección y nos quedaría esto. Bien, bueno, y es y. Cierto, ¿verdad? Pero ¿qué dicen ustedes? Sería, la base sería la mitad de la base. Recuerden que la base la estamos midiendo no solamente acá arriba. Acá arriba valdría 2, pero ahí acá abajo, ¿cuánto valdría? Arriba valdría 2 y abajo valdría igual que en el programa anterior. 0, arriba vale 2 y a medida que y se va haciendo más pequeño. Bien, entonces lo que te estoy diciendo es que cuando tomamos el círculo así,
Miren, esto es lo que aparece en la ecuación. Pues, ajá, muy bien. Esa sería la mitad. Por lo tanto, aquí no debería estar b al cuadrado. ¿Qué debería estar? No debería aparecer b al cuadrado. No, no 2b. ¿Qué debería aparecer ahí en esa ecuación? Entonces, ya me han dicho que es la mitad. Si me dicen que es la mitad, ¿qué debería aparecer? B medios. Va a decir B medios. Y esto elevado, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? No perdamos en el horizonte. ¿Qué se busca? Ajá, buscamos B. Entonces aquí despejamos B, ¿verdad? Y nos quedaría que B medios, ¿a qué es igual? B medios se igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado menos Y al cuadrado. Bien, ahora ya tenemos B. Entonces, ¿cómo nos quedaría el diferencial de área? ¿Cómo quedaría entonces el diferencial de área? A ver, lo ponen en el chat, ¿cómo queda el diferencial de área? Bien, queremos multiplicado por la raíz de R cuadrado menos Y cuadrado sobre, no ningún sobre, por dy, ¿verdad? Muy bien, ahora tenemos 1, 2. Entonces el tercer paso sería 0 hasta 2. Parece complicado, pero no es tan complicado resolver este integral. Pero ya lo vamos a dejar ahí. El resto ya es cuestión de resolver el integral, ¿verdad? Bien, espero que hasta aquí esté claro. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Espero que hasta aquí esté todo claro. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a...
Claro. Bien, tenemos lo siguiente, tenemos un contenedor que tiene esa forma, tiene la forma de una cuña y que tiene estas dimensiones, 2 por 2 por 8, 2 por 2 por 8. Lo van a llenar de agua, lo van a llenar de agua y después de llenarlo de agua van a calcular la presión que se ejerce sobre esta pared. La presión que se ejerce sobre esta pared. Bien, eso lo van a hacer en papel y lápiz, con papel y lápiz. Van a hacerlo detalladamente, van a hacer dibujos y lo van a hacer como actividad asincrónica y para esto tendrán más o menos 29 minutos. Entonces, en los 29 minutos restantes que quedan, ustedes van a encontrar la fuerza hidrostática sobre la pared rayada. Lo van a resolver en papel y lápiz detalladamente y lo van a subir por correo electrónico. Les va a quedar como tarea sincrónica. Y van a encontrar la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática sobre la pared rayada. Fuerza. Ya califiqué todas las tareas. Si hay una tarea que no tienen calificación es porque se me ha pasado por alto. Y para mí sería muy gentil, o sea, sería mucho más fácil que me reenvíen, no que envíen, reenvíen el archivo. Y así no tendré que buscar entre tantos y tantos mails que hay en el correo electrónico. Ya, ok, listos. Entonces está clara la tarea en este momento. La tarea es encontrar la fuerza hidrostática sobre la pared rayada. Lo hacen en papel y lápiz, al final le toman una foto y le envían por correo electrónico. Bien, entonces hasta aquí los dejo. Les queda como actividad sincrónica. Nada más nos veríamos el día miércoles, que tendríamos que concluir ya con el tema de aplicación del integral. Ok, listos. Hasta el día miércoles. Gracias, ingeniero.